Hoy se viene lo chido. Capítulo 42. Una tierra al borde de la explosión. Tierra 38. D.O. Bárbara, Alex, Jason y John, estaba frente a una computadora la cual mostraba mediante imagen de una cámara, la localización de donde estaba Clark y Kara, ya que ellos habían salido por el espacio para intentar buscar a Goku. Otra decepción fue no tener indicio alguno sobre el paradero de sus amigos. Era algo frustrante para todos los amigos de Goku el no poder traerlo de vuelta con ellos. ¿Nada? Fue la pregunta de Bárbara al ver por la transmisión que ambos kryptonianos no se movían más. No, nada, no sentimos su presencia por ninguna parte, nuestro oído es miles de veces mejor que el de los humanos, pero aún así no logramos escuchar nada relacionado con Goku, dijo Kara frustrada. Ese enano encima no figura por ningún lado, dijo Jason. Si tan solo lo tuviera Enfren. Bárbara no pudo terminar su frase al ver aparecer delante aquel enano que hace más de un mes hizo desaparecer a su amigo. Como los veo muy estresados a todos, les diré dónde están sus amigos, dijo aquel duende. Pero ¿cómo te atreves? Jason se fue acercando, pero John lo detuvo. Sabes que no puedes hacer nada, déjalo hablar, dijo John. Inteligente de tu parte, ahora lo único que puedo decir es, que sus amigos hasta no terminar una etapa larga no volverán, pero descuiden, no les pasará nada, salvo que Son Goku se descuide, pero lo veo más avispado, por lo que no creo que suceda nada, dijo el duende. ¿A qué te refieres con una etapa? Fue lo que inquirió John, ya que Bárbara y Jason no podían creer lo que oían. Ellos ahora están ayudando a otra Liga de la Justicia, y yo los llevé a esa tierra para ver qué cambios hay en ella gracias al poder de Son Goku. En esa tierra suceden cosas muy trágicas, las cuales pueden acabar con la vida de todos y eso los incluye a sus amigos, pero eso ya depende de él, explicó el duende dejando callados a todos. ¿Quieres decir que él puede morir en tu tontería?, exclamó Bárbara. No es una tontería, hay vidas en juego en esa tierra y específicamente en esa línea de tiempo, en otras líneas de tiempo pasaron otras cosas, dijo el duende. Pero Goku no tiene nada que ver en esos asuntos. Volvió a exclamar Bárbara. Pero dime, Dinaimon él no tenía nada que ver en tu juego de alterar líneas, dijo Jason intentando deducir. Oh, desarrollo, dijo a manera de tarareo el duende y con eso desapareció. Chicos, tenemos noticias, dijo John, alertando por el comunicador a Clark y Kara, los cuales a gran velocidad volaron a la Tierra. Con Goku y Dira. El Saiyajin y la rubia luego de haber ido a la ceremonia que el presidente de los Estados Unidos le hizo a toda la liga, ahora a manera de dicho estaba conformado un grupo de héroes, pero la diferencia que en esta línea estarían existiendo dos Dinalance, y con la inclusión de Goku a la liga, aquella línea estaba condenada a realizar cambios en su historia. Dina había hablado con Batman y quiso saber si estaba la Bárbara de esta tierra por algún lado, ella quería conocerla en esta tierra de tal manera que, si podía llevarse igual de bien que con su Bárbara, todo iría bien. Batman al escuchar un poco mejor la historia de Dina y como ella conocía a Barbs, le advirtió que esta Bárbara era más joven y que por ese motivo la había echado a un lado de la Bat familia. Bueno, realmente ella al no sentirse del todo cómoda se alejó, teniendo la esperanza de en algún momento volver. Dina al escuchar eso decidió irse a la ubicación que le dio Batman, quería conocer esta tierra. Goku le deseó suerte y que tuviera cuidado, aunque estaría atento a ella. La rubia al escuchar eso le dio un beso en la mejilla, insinuando sus claras ganas hacia el Saiyajin el cual solo reía nervioso. Realmente amo Goku es un niño con el cuerpo de un adulto, dijo Alfred con una media sonrisa. Oye te dije que basta de modales, dijo Goku de manera cómica. Alfred solo negaba con la cabeza. Tengo un mensaje de Clark y Diana, de que quieren hablar contigo, dijo Bruce entrando a la cocina, seguido de Dick Grayson. Oh, así que este es el nuevo inquilino de la casa, el otro me robó la habitación, dijo Dick viendo de reojo hacia atrás. Monel se encontraba durmiendo en una habitación asignada por Alfred. Hola, soy Goku, dijo el Saiyajin sonriendo. Veo que es más alegre este sujeto, ¿será el alma de la casa? Pensaba Dick tomando el apretón de manos.
Un gusto Goku, espero nos llevemos bien, dijo Dick sonriendo. Goku le asintió y volvió a mirar a Bruce. Siento el ki de Clark y Diana juntos, ¿me estarán esperando?, inquirió Goku. Posiblemente amo Goku, no haga esperar a una dama, es de mala educación, dijo Alfred quitándole de la mano la taza que tenía el Saiyajin. De acuerdo, no veremos luego, iré a ver qué necesitan, dijo Goku despidiéndose con un ademán de mano y con eso desapareció. ¿Qué hizo?, exclamó Dick mirando a todos lados. El amo Goku puede teletransportarse, dijo Alfred saliendo de la habitación. Bruce, ¿qué está pasando aquí?, preguntaba Dick. Ellos son de otra tierra, eso incluye a Dina Lance, o sea que en esta tierra tendremos dos por el momento, dijo Bruce. Ya eso va a ser confuso, dijo Dick. Y ese sujeto, por más que lo veas así de tranquilo, puede darle pelea a Superman, no lo he analizado bien, pero podría incluso ganarle, dijo Bruce. Enterado, dijo Dick asombrado, el estado físico de Goku denotaba que era fuerte, pero no esperaba esa respuesta. Con Goku apareciendo entre la amazona y el kryptoniano, generando un susto de muerte. Goku con su sonrisa los saludaba a ambos. Esa habilidad es nueva, y si la usas así en un humano corriente podrías matarlo del susto, dijo Clark sonriendo. Pues a mí sí me asustó, dijo Diana. Lo siento, pero siempre es más rápido teletransportarme que llegar volando, dijo Goku sonriendo. Es curiosa esa habilidad, ¿qué más puedes hacer?, preguntó Diana. Bueno, realmente en ciertas cosas me asemejo a ustedes, aunque yo soy capaz de hacer todo esto gracias al dominio de mi ki, que en simples palabras es mi energía vital, si la utilizo toda podría llegar a morir, dijo Goku con simpleza, haciendo que todo lo que dijo no fuera la gran cosa. Ya veo, eso es interesante, nosotros te hemos llamado ya que queríamos entrenar y tú eras la otra persona que podía aguantar golpes de nuestra fuerza, dijo Clark sonriendo de manera competitiva. Goku le devolvió la sonrisa, él sabía que este Clark era más joven y que su fuerza era por mucho superior a la que antes había visto. Yo soy una guerrera amazona, hecha para la batalla y me encantó la idea de venir a entrenar con gente fuerte, dijo Diana alzando una espada, haciendo que Goku y Clark la miren nerviosos. Aunque antes me gustaría que nos conociéramos, dijo Clark sentándose en el suelo. Claro, traeré comida, dijo Goku que se teletransportó al lado de Alfred pidiendo comida y llevándosela de vuelta. ¿Y eso?, preguntó Diana. Alfred me matará, pero traje la comida, dijo Goku sonriendo. Está bien, ¿quieres empezar tú, Goku? Eres el más extraño aquí, y tu pelo lo indica, dijo Clark tomando un aperitivo. Bueno, por más que suene más confuso de lo normal, yo no soy parte de ninguna parte de sus múltiples tierras, empezó diciendo Goku. Las caras de confusión de Diana y Clark le sacaron una sonrisa a Goku al verlos tan perdidos, les recordaba a él cuando le explicaron todo el tema de las tierras. Acérquense, esto tomará un rato, dijo Goku sonriendo. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Diana confundida. Verán todo en primera persona, solo no se asusten, dijo Goku aún manteniendo su sonrisa. Esto será extraño, dijo Clark acercándose, dejando que Goku ponga una mano en su cabeza, haciendo que el kryptoniano inmediatamente caiga dormido. Diana lo vio muy sorprendida y desconfió un poco, luego vio a los ojos a Goku, el cual mantenía su sonrisa y una cara que a su parecer era la inocencia de un niño en cuerpo y alma. Ella se acercó y le daría el beneficio de la duda. Si me pasa algo, te patearé el trasero, dijo Diana sonriendo. Lo tendré en cuenta, dijo Goku riendo. Ella se acercó y dejó que Goku la sumergiera en aquel sueño. Dentro del sueño, Clark estaba confundido a más no poder, él apareció en una especie de bosque, viendo pasar especies de felinos que, según sus lecturas, eran animales de la prehistoria. ¿Qué demonios es esto?, se decía para él mismo Clark. En ese momento apareció Diana a su costado igual de confundida. Clark, ¿dónde estamos?,
Le dije a Goku que si algo me pasaba le iba a patear el trasero, dijo Diana, ahora siendo ella la que tuvo que esquivar a un felino gigante que estaba corriendo por el lugar, pero a ella solamente le pareció curioso. Bien, ya están los dos aquí, dijo Goku con una sonrisa nostálgica. Él hacía mucho que no se metía en sus propios recuerdos. Cuando se los mostró a sus amigos, él no participó desde adentro. Por tu mirada noto que algo malo pasa, dijo Diana. No es malo, pero ya verán, tienen tiempo, ¿verdad? Preguntaba Goku. Sí, el Daily Planet me dio unos días de descanso, dijo Clark. Yo estoy bien de tiempo, dijo Diana. Bien, solo les diré que se relajen aquí y todo avanzará con normalidad, dijo Goku, y en eso un niño con un traje azul pasó entre los árboles llamando la atención de Clark y Diana. Tranquilos, nadie puede vernos y hacernos nada, no somos nada en mis recuerdos, solamente vemos, dijo Goku siguiendo a aquel niño con una sonrisa. Clark y Diana se vieron mutuamente y aún confundidos siguieron al Saiyajin. Con Dinah. Dinah se encontraba caminando por las calles de Gotham hasta cierto departamento. Al llegar tocó timbre esperando a la persona que quería ver. Al abrirse, la Bárbara de esa tierra se mostró mucho más joven que la de su tierra. Confundida y no sabiendo quién era esa mujer rubia de un muy buen cuerpo, habló. Hola. Fue lo primero en decir Bárbara. Hola, perdón, sé que no me puedes conocer, pero yo sí, mi nombre es Dinah Lance, dijo la rubia tendiendo su mano. Bárbara la aceptó sin problemas. ¿Puedo pasar y contarte? Preguntó Dinah con duda. Era raro tener que hablar con una Bárbara que ella sí conocía, pero no era lo mismo del lado contrario. Claro, aunque estoy con mi papá, supongo que no te molestará, dijo Bárbara. No, claro que no, Bruce me dijo incluso que estarían los dos, dijo Dinah. Oh, ¿lo conoces a Bruce? Preguntó Bárbara. Sí, o mejor conocido como ya sabes quién, dijo Dinah haciendo una especie de símbolo de murciélago. Bárbara amplió los ojos y ya sin dudas dejó pasar a Dinah, quería saber todo lo que acontecía. Dinah pasó y saludó al comisionado Gordon, el cual estaba bebiendo una taza de té. Hola, ¿qué tal? Soy el papá de Bárbara, dime Gordon o comisionado, dijo el papá de Bárbara. Es un gusto, comisionado, dijo Dinah sonriendo. El gusto es mío, dijo el comisionado. Dinah se sentó en el sofá, mientras que el comisionado se fue a la mesa de atrás a sentarse. Bárbara por su parte fue a traer un té para Dinah y para ella. Y dime, ¿de dónde conoces a mi hija? Preguntó el comisionado bebiendo té. Dinah, para esquivar la situación, decidió decir un lugar aleatorio. Bueno, yo la conozco de la biblioteca, me ha ayudado en bastantes ocasiones, dijo Dinah con una sonrisa nerviosa, no quería involucrar a nadie más en los temas de distintas tierras. Oh, ya veo, ella ya está un poco harta de ese trabajo, dijo el comisionado. Bueno papá, nosotras vamos a hablar tranquilas, podrías ir a la cocina, dijo Bárbara, no quería ningún comentario que la haga pasar vergüenza. Claro, sin problema, un gusto Dinah, dijo el comisionado. Bueno, ¿y de qué querías hablar? Preguntó Bárbara sentándose. Realmente de nada, tú y yo en mi tierra somos mejores amigas, y quería conocer a la Bárbara de esta tierra, dijo Dinah sonriendo. Oh, pero te noto sin estrés para ser amiga mía y vivir en Gotham, dijo Bárbara dejando salir una pequeña risa. Dinah sonrió a eso. Bueno, sí, es un tema a veces aguantar tu humor, pero sobre la convivencia, Bárbara y yo vivimos juntas, pero estamos en National City, dijo Dinah sonriendo. Bárbara se sorprendió. ¿Qué las llevó a irse de Gotham? Preguntó Bárbara con curiosidad. Ella en estos momentos no sabría si podía dejar a su papá a su suerte, sabiendo que el Joker estaba suelto. Bueno, el no poder hacer un cambio en esta ciudad nos hartó, decidimos irnos a estudiar a otra ciudad y vivir más tranquilas, hasta que llegó el hombre que nos volvió a cambiar la vida para mejor, dijo Dinah con una sonrisa boba. ¿Tienes pareja? Preguntó Bárbara. No, ojalá sea mío, cuando lo conozcas trata de que no se caiga la baba, dijo Dinah de manera burlona. Bruce es uno de los hombres más aclamados por las mujeres, no creo que sea para tanto el sujeto que me dices, dijo Bárbara suspirando.
No sabes lo que estás diciendo, dijo Dina sonriendo. Espero que me lo puedas presentar, dijo Bárbara. Oh claro, él seguro vendrá por mí a la noche, es un amor, dijo Dina. En eso el comisionado se paró de la cocina, tomó su chaqueta y salió. Lo siento hijita, tengo trabajo para esta noche, dijo el comisionado dándole un beso en la frente a Bárbara y saliendo. Noche. 20:30 horas. Dina y Bárbara aún se encontraban charlando tranquilamente, hasta que Bárbara recibió un mensaje de Batman. Tenemos un atraco al banco, fue lo dicho por Batman. ¿Problemas? Preguntó Dina saliendo de baño. Tenemos un robo al banco, ¿tienes tu traje? Preguntó Bárbara yéndose a cambiar. Por supuesto, dijo Dina tocando el botón de su reloj, poniéndose su traje de Black Canary como si fuera Kakaroto. ¿Cómo demonios hiciste eso? Preguntó Bárbara asombrada. Bueno, tecnología que mi amor trajo de su mundo al llegar a este, dijo Dina sonriendo. Me está dando más ganas de conocerlo, dijo Bárbara poniéndose su máscara y saliendo por la ventana junto a Dina. Con Goku, en sus recuerdos. Y ahora, ya no puedo seguir viendo esto. Exclamó el Goku de los recuerdos teletransportándose hacia Gohan. Veo que eres capaz de saltearte hasta las leyes del otro mundo por salvar a tu hijo, dijo Diana con una sonrisa, viendo al Saiyajin. Diana hasta ahora todo lo que había visto del Saiyajin le pareció asombroso, tierno él como era él como persona, atractivo a su manera de ver ya que era un guerrero hecho para las batallas, pero al mismo tiempo alguien bondadoso que incluso no mataría ni a su enemigo por más despiadado que sea, eso lo vio en la situación de la Tierra y en ese planeta llamado Namek. Goku solo dio una sonrisa, él como tal no veía sus recuerdos, simplemente miraba los entornos de sus recuerdos, viendo cómo los mundos eran completamente diferentes al cual se encontraba ahora. Veo que puedo confiar en ti para proteger esta tierra, decía Clark viendo cómo Goku le daba ánimos a su hijo para que derrotara a todos los enemigos. Eres bueno motivando a la gente, volvió a decir Diana. Goku se llevó una mano detrás de su cabeza, apenado por todo lo que llevaba escuchando de Clark y Diana sobre él. Podemos seguir avanzando en los recuerdos, se los mostraré de manera más resumida para que no se aburran, ustedes tienen que contar sus historias también, dijo Goku riendo. Claro, adelante, quiero ver hasta qué punto puedes llegar, eres fuerte en este punto, pero no lo suficiente, dijo Clark con una mano en el hombro de Goku, dándole una sonrisa. Por mí te vería todo el rato, dijo Diana, no sabiendo cómo se escuchó eso, ganándose la mirada de Clark y un Goku confundido. ¿Qué dije? Dijo Diana notando la mirada de los dos hombres. Nada, sujétate, avanzaremos en los recuerdos, dijo Goku, con Diana acercándose y poniendo una mano en el hombro izquierdo. Al día siguiente. Departamento de Bárbara. ¿Quién diría que sería un tipo tan repugnante?, dijo Dina tomando un café. Sí, esa manera de propasarse con sus manos, dijo Bárbara. Aquel sujeto que había detenido en aquel banco, era el hijo mimado de un gran jefe de la mafia, el cual solo quería hacerse un lugar para ser el nuevo líder, ya que su padre había aparecido muerto en su oficina, no teniendo informes de quién fue. Batman también estaba metido en el caso, solamente que estaba controlando los movimientos de aquel sujeto con pintura de payaso en la cara, ya que lo tenía bajo celda, pero ahora quería sacarle toda la información posible para que parara con la ola de crímenes. Por suerte ya no molestará más, no luego de cómo le dejamos el rostro, dijo Dina riendo. Por cierto, te has quedado a dormir, pero tu amigo Goku no ha vuelto aún, dijo Bárbara. No, debe estar en algún sitio haciendo cosas, dijo Dina. Solo espero que no salga, sería mucho problema volver a meterlo en prisión, siempre sale, dijo el comisionado que estaba sentado en la sala principal, recortando un periódico con el cual se veían las noticias. Papá, ¿puedes dejar las noticias solo por un segundo?, dijo Bárbara, la cual tenía una bandeja con chocolate caliente. Preparé chocolate, dijo Bárbara dejando la bandeja en la mesita que tenían en la sala. Dina tomó su taza. Gracias, pero creo que esta noche debería tomar algo más fuerte, dijo el comisionado.
Bárbara solo le dio una sonrisa a eso, y fue hacia el mueble de la sala, para servirle un shot de whisky. ¿Sabes? He visto los recortes de Catwoman y tus informes, deberías dejarme verlos por completo, decía Bárbara sirviendo el vaso. El comisionado seguía con el recorte. Tenga más cuidado, se ha llenado las manos de pegamentos, se manchará la ropa, dijo Dina. Entre las dos parecen mi madre, no se hagan problemas, por tanto, dijo el comisionado. Toc, 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 fue el sonar de la puerta. ¿Podrá ser tu amigo?, preguntó Bárbara, yendo a la puerta. Puede, dijo Dina levantándose también, esperando que sea Goku. Batman parece que detuvo a ese sujeto que siempre lleva la cara pintada de blanco, pero ahora no se sabe dónde está, dijo el comisionado. Me acuerdo que tú me lo describiste como alguien de cara blanca y cabellos verdes, dijo Bárbara. Ellos no conocen al Joker. Fue el primer pensamiento de Dina al escuchar esa descripción imperdible. Es raro, la liga ya se está reuniendo, y el Joker aún no es tan conocido, pensaba Dina viendo cómo Bárbara seguía hablando con su padre y de mientras abría la puerta. Una bisagra vieja se escuchaba moverse, el cual era la puerta, pero al momento de abrirse Dina abrió los ojos de par en par al ver esa sonrisa de ojo a ojo, la cual en estos momentos sostenía un revólver antiguo. Situándose en la cintura de Bárbara, el tiro se efectuó, haciendo que Bárbara vuelve hacia la mesa de la sala, cayendo inmóvil. Dina, ante el asombro de ver a su amiga en el suelo, reaccionó tarde, volteando su mirada hacia aquel sujeto de mirada morbosa. Intentando hacer algo, otro tiro se efectuó directo en la cintura baja, quedando en el suelo al igual que Bárbara. Ambas temblando ante el dolor que aquel disparo en un sitio tan sensible, el cual causaba problemas. El comisionado aterrado fue hacia ambas chicas, sintiéndose egoísta al prestarle más atención a Bárbara, pero claramente era su hija. Yo en tu lugar no me molestaría, esto es una manifestación común entre bibliotecarios, aunque dudo que la rubia sepa de qué hablo, no sabe de libros, ella cree que es una edición de mesa de café. No podría describir de otra manera la situación de este volumen, decía el sujeto de maquillaje en la cara, el cual estaba acompañado de dos guardias. El comisionado no prestaba atención, solo se fijaba en el estado de su hija. Por su parte Dina intentaba moverse, pero le era imposible, el dolor le ganaba la situación. Al parecer hay un hueco en la camisa, y la columna de ambas sufrió algunos daños, dijo el sujeto con una sonrisa que no iba acorde con la situación. Basura. Fue lo único que atinó a decir el comisionado, agarrando las tijeras que ante tenía en mano, para intentar cortar el cuello de aquel maldito. Sin embargo, aquellos dos guardias le dieron un golpe en seco en la cara dejándolo fuera de combate, solo para después uno tomarlo con una llave y tenerlo inmóvil, dejando que el otro sujeto le pegue de manera seguida en el estómago. En serio es refrescante escucharlo, lo digo en serio, pero hablando de eso, ninguna podrá caminar por sí misma en un buen tiempo. De hecho, estoy siendo optimista, pero de que vuelvan a caminar decirlo de una manera muy remota. Ay, las discusiones literarias se han vuelto tan insípidas, acaben con el comisionado y llévenlo donde debería estar y con cuidado, terminó por decir aquel sujeto de maquillaje blanco. Es una lástima que se pierda el debut de su padre, señorita Gordon. ¿Por qué nos estás haciendo esto?, exclamó Bárbara entrecortada. Aquel sujeto empezó a desvestir a ambas mujeres poco a poco, mientras colgando de su cuello tenía una cámara. Para probar un punto, dijo el sujeto sonriendo ante la situación. Con Goku. Ante un largo recuento de recuerdos y ver toda una vida y contar de dónde vienen cada uno, estaba despierto. Creo que tu llegada a la Tierra se asemeja a la mía, dijo Clark sonriendo. Eso creo, de la Tierra de donde vengo me la han dicho, dijo Goku. Tu vida de igual manera ha sido más emocionante que las nuestras, dijo Diana. No digas eso, sus vidas también son interesantes, dijo Goku sonriendo. Ahora lo que quería pedirte, es un combate amistoso, dijo Clark, alejándose un poco. Luego seguiré yo, guarda energías, mortal que enfrentó a los dioses y vivió para contarlo, dijo Diana de manera retórica con una sonrisa. Goku le sonrió apenado, pero luego su mirada cambió a una emocionada. Este Superman sería interesante ponerlo a prueba.
Yo te recomendaría que no te lo tomes a juego esto, dijo Clark sonriendo. Por supuesto que no, dijo Goku chocando su puño y ante ese choque y una explosión de ki que desató una fuerte ventisca que hizo a Diana cubrirse los ojos con un brazo. Goku ahora se encontraba en su fase 2 del Super Saiyajin. Es impresionante cuando lo haces en persona, pero me subestimas, dijo Clark que en un segundo después de decir eso apareció delante de Goku asombrándolo de sobremanera. Clark lanzó un golpe que Goku llegó a cubrirse de puro milagro, pero la fuerza de aquel golpe lo envió a arrastrarse hasta chocar contra una montaña. Goku no pudo ni reaccionar cuando la visión de calor de Clark impactó contra él, recibiendo por completo el ataque. ¿Seguimos?, preguntó Clark de brazos cruzados. Al momento de decir eso, la tierra tembló por completo, seguido de que el humo se dispersó de golpe, mostrando a Goku en su fase 3. Pensé que esa fase te desgastaba mucho, tal y como escuchamos en los recuerdos, dijo Clark. En mi estadía en este multiverso, he deshecho esa pérdida de energía de esta transformación, perfeccionando por completa esta fase, ahora la hace una transformación muy poderosa, dijo Goku con esa mirada que intimidaba. Bien, creo que es mi turno, dijo Goku tronándose el cuello. En instantes Goku desapareció y apareció delante de Clark lanzando un derechazo, el cual fue correspondido con el mismo golpe, generando una onda de choque que hizo que Diana fuera arrastrada 20 metros atrás, destruyendo el área donde estaban. Goku aprovechó el golpe y colocando su mano derecha en el suelo, giró en su propio eje, lanzando una patada al cuello del kryptoniano, que quedó aturdido ante eso, siendo aprovechado por el Saiyajin para aturdirlo más, golpeando sus oídos con sus palmas abiertas. Seguido de eso cargó ki en su puño golpeando su estómago, dejándolo sin aire y enviándolo al cielo, y por último rematarlo con un golpe de mazo que lo regresó a tierra, generando un temblor que pudo haber sido sentido en las ciudades más cercanas. Uy, eso tuvo que doler, su estilo de pelea sigo sin comprenderlo, por más de haberlo visto en sus recuerdos, dijo Diana mirando de pies a cabeza al Saiyajin. El humo poco a poco se fue disipando, mostrando a Clark que se levantaba poco a poco. Eso me dolió mucho, aumentaré la fuerza en mis golpes, dijo Clark despegando al cielo directo a Goku. Goku sintió el aumento en el ki de Clark y decidió pasar a su fase God, enfrascándose en un agarre con el kryptoniano, viendo quién podía empujar al otro. Clark comenzaba a aplicar más fuerza, empezando a doblegar al Saiyajin, el cual comenzó a gritar expandiendo su aura de ki, la cual cubría gran parte del cielo, sorprendiendo a los ciudadanos que se encontraban cerca de ese páramo. Incluso la amazona estaba impresionada. Me alegra de conocer a un buen tipo, el cual me pueda hacer frente, ya que haces que no me sienta solo en este mundo, saber que no soy el único que tiene que controlar su superfuerza para no quebrar a los humanos, dijo Clark contento de verdad, desde que había llegado a la Tierra, se sentía como aquel que no encajaba por el simple hecho de ser diferente. El sentimiento es mutuo al conocer a otro Clark el cual me haga pasar a esta forma, dijo Goku expulsando más poder, pasando a su fase Blue, ahora doblegando a Clark. Ganando el embate de fuerza Goku lo envió de una patada al suelo. Clark cayó en una rodilla, resintiendo esa pata. Lo siento Clark, me encantó pelear contigo, pero terminaré con esto, dijo Goku, mostrando cómo su aura desaparecía y se calmaba por completo. ¿Qué has hecho?, preguntó Diana al verlo más calmado. Digamos que estoy usando el Ultra Instinto con mi fase Blue, dijo Goku que en segundos apareció detrás de Clark dando un buen golpe en su nuca, haciendo que caiga inconsciente. Goku volvió a su forma base, dando un suspiro. Se acercó a Clark y generando una esfera de ki lo hizo despertar al devolverle algo de energía. Supongo que perdí, dijo Clark sonriendo, y tomando la mano de Goku para levantarse. Digamos que solo te confiaste, eres muy fuerte, digamos que solo te falta mejorar tu forma de pelear, es muy predecible para alguien como yo, incluso Diana, ella es una guerrera y sé que te podría derrotar si no tienes cuidado, dijo Goku sonriendo. Diana le dio una sonrisa apenada, esos elogios a su ámbito de guerrera le gustaban. Creo que va siendo mi turno de pelear, espero estés listo, voy a pasar el trapo contigo, más que seas poderoso, dijo Diana retadoramente.
Goku dio un suspiro y volvió a acceder a su fase 3. ¿O no me tomarás en serio?, inquirió Diana. Goku cerró los ojos antes de pelear, queriendo saber cómo estaban sus amigos. Sintiendo el ki de Monel, notó que estaba al lado de Alfred, eso no le preocupó, luego notó como el ki de Batman se estaba moviendo hacia la dirección de Dina. Pero al sentir la energía de Dina la notó débil, eso lo hizo abrir los ojos de par en par. ¿Sucede algo, Goku?, preguntó Clark al verlo abrir los ojos de esa manera. Dina, exclamó Goku, olvidándose por completo de usar la teletransportación, ya que en un estallido de velocidad comenzó su vuelo hacia Gotham. Diana quedó confundida. Sigámoslo, dijo Clark comenzando a volar, seguido de Diana, los cuales incrementaron su velocidad para llegar a tiempo al lugar. Casa de Bárbara. Batman había llegado a la ubicación, entrando a la casa de Bárbara, viendo una escena horrible para él. Dina y Bárbara estaban desnudas en el suelo, ambas con una bala que había perforado su columna, a través de su cintura. Él se acercó rápidamente a Bárbara viendo la herida, luego vio a Dina en la misma situación. Al momento de querer cargar a Bárbara en su hombro, la pared del edificio voló en pedazos, viéndose a Goku que aún estaba en su fase 3, mirando en shock la escena que tenía delante. Dina, gritó Goku arrodillándose junto a Dina, y colocando una mano cerca de la herida que tenía en la cintura. Goku vio en todo momento verla desnuda, no quería enojarse más al verla así de vulnerable. Dina, por favor respóndeme, pedía en un reclamo Goku al verla que no reaccionaba. En una reacción de impulsos, Goku generó una esfera de energía e hizo que se metiera por su pecho, dejando su ki estable, pero extremadamente bajo. La cantidad de sangre que ella había perdido era impresionante. Aquel ki naranja de Goku ahora que estaba arrodillado se teñía de rojo. Tenemos que llevarlas a urgencias, ponla en el Batmóvil, las llevaré enseguida, también tengo algo de ropa, dijo Batman, bajando por el agujero que generó Goku al entrar al edificio. Goku vio eso y tomó en sus brazos a Dina, bajando por el mismo hueco. Superman y Diana llegaron, frenando en seco e impactándose al ver lo que había pasado. ¿Qué sucedió, Goku?, preguntó Diana aterrizando a un costado de él y notando a la mujer que sostenía, la reconoció por sus recuerdos, era una gran amiga. No lo sé, pero aquel que le haya hecho esto, quedará peor, dijo Goku apretando los puños. ¿Puedo verla?, preguntó Clark poniendo una mano en el hombro de Goku. Necesito llevarla a un hospital, ¿qué sucede?, preguntó Goku. Primero, sigues transformado y segundo quiero ver el estado en el que está tu amiga, dijo Clark. Goku se calmó y volvió a su estado base, y dejó a Clark fijarse el estado de su amiga, utilizando la visión de rayos X. Goku, hay una noticia muy mala, dijo Clark viendo el estado de la chica. Goku no habló, solo esperó, no queriendo escuchar al oír que sería mala la noticia. No creo que esta chica vuelva a caminar, el impacto de la bala reventó su columna, lo veo muy complicado que pueda volver a andar, dijo Clark con pesar. No, lo lamento Dina, dijo Goku en un tono bajo, intentando no reventar la ciudad en busca del que hizo esto. Los ojos del Saiyajin pasaron a uno esmeralda, pero eran distintos, brillaban mucho tal cual como el Ultra Instinto. Caminó y la dejó en los asientos de atrás del Batmóvil. Batman no esperó más y arrancó el auto, avanzando por las calles como si estuviesen vacía, estaban llenas de autos. No sé cómo nunca choca con nadie, dijo Clark viendo cómo Batman hacía un derrape en la esquina. Diana, te deberé la pelea para otra ocasión, tengo que seguirlo, ya que no poseo semillas del ermitaño y no tengo nada con que curarla, dijo Goku. No te preocupes, espero que tu amiga se recupere, ante cualquier cosa, puedes contar con nosotros, dijo Diana golpeando de manera amistosa el hombro del Saiyajin. Gracias chicos, dijo Goku desapareciendo en un estallido, él no podía aparecer con la teletransportación en mitad del hospital. Con Batman. Él llegó a la puerta del hospital, llamando la atención de todos. Necesito atención enseguida, dijo Batman demandando atención. En eso Goku llegó volando y aterrizó detrás de él. ¿Tienes idea de quién pudo haber hecho esto?, preguntó Goku seriamente.
Tengo algunas sospechas de quién pudo haber sido, dijo Batman mirando cómo el doctor traía las camillas y se llevaban a ambas chicas. ¿Quién?, preguntó Goku. El Joker se ha escapado de prisión y no se ha sabido nada de él, dijo Batman. Goku intentaba recordar, ya que Bárbara y Dina le habían hablado acerca de él, pero no valía de nada, solo recordaba que tenía la cara pintada como un payaso, pero nada más. Lo buscaría en base a los recuerdos de Dina, pero ella ahora está inconsciente y si accedo a sus recuerdos podrías perjudicarla, dijo Goku mirando a Dina recostada ahora en una camilla. Batman mientras lo escuchaba se fue acercando a la camilla de Bárbara. Ellas no volverán a caminar nunca más, dijo el doctor que las estaba pinchando en el pie con un alfiler, notándose que no sentían nada. Goku ahora sí apretaba los puños, no poseía semillas, estaban en su anterior tierra, no podía hacer nada por Dina. Déjanos a solas, dijo Batman al doctor, el cual solo salió sin cuestionar. Batman le daba miedo. Bárbara, no sé si puedes oírme, decía Batman a un costado. El silencio se hizo eterno, pero Bárbara reaccionó. Batman, él tiene papá, él lo tiene, por Dios lo recuerdo, decía Bárbara asustada. Bárbara, tranquilízate, todo estará bien, dijo Batman. No, nada estará bien, él nos está llevando al límite, dijo que quería probar un punto, no sé qué quiere con mi padre, decía Bárbara. En eso el comunicador de Batman sonó. Dime qué tienes, dijo Batman. Señor, me he adelantado al caso y he descubierto que el Joker se encuentra en una especie de feria abandonado, dijo Alfred por el comunicador. Entendido, iré enseguida, dijo Batman. ¿Lo tienes?, preguntó Goku. Sí, pero no deberías venir, tienes mucha ira, no sé qué le harás, dijo Batman. Solo le devolveré con la misma moneda, dijo Goku, no puedes detenerme tampoco. Batman no dijo nada ante eso y salieron del hospital. Feria abandonada. Al llegar, Batman vio el lugar y quiso moverse con cuidado de no llamar más la atención. Hay varias presencias, pero hay una que está sola y es en aquella dirección, dijo Goku apuntando con el dedo. ¿En qué dirección están todas las presencias juntas? Seguramente ahí estén resguardando al comisionado, dijo Batman. Goku le apuntó al centro del edificio. Ante Batman comenzó a caminar, pero se detuvo al ver como una esfera de ki fue directo a donde se encontraba esa persona sola. La esfera impactó abriendo por completo el edificio, mostrando al payaso incrédulo al ver cómo lo habían descubierto. Arruinaron mi fiesta, dijo el Joker dándose la vuelta para correr, pero al momento de hacerlo chocó contra un muro o más bien una persona que no tenía ánimos de verlo. Es raro, solo conozco a Superman, el único que pueda hacer este tipo de cosas, dijo el Joker con una risa desquiciada, pero no recibió respuesta, sino que vio como Goku le apuntó con un dedo, y como si fuera que iba a golpear una canica, le dio en la nariz al payaso, mandándolo a volar hacia el auto de Batman, quedando semi-inconsciente en la puerta del auto. Diablo Baxi, tu amiguito no es nada amigable, dijo el Joker intentando pararse. Detente, ya lo tenemos, dijo Batman intentando detenerlo de que haga una locura para él. Misma moneda, dijo Goku serio apuntando un dedo al Joker. Oh, tu amigo habla en clave, eso es divertido, podríamos hablar siempre así nosotros Baxi, dijo el Joker parándose. Pero al hacerlo un rayo fino pero potente atravesó su columna a través de su cintura, haciendo que vuelva a caer, perdiendo una gran cantidad de sangre. Batman abrió los ojos de la impresión al verlo hacer eso. Goku se acercó a paso lento y se puso en cuclillas, mirando a la cara. Creo que no volverás a caminar en tu vida, dijo Goku manteniendo la seriedad, haz lo que quieras con él, iré a sacar al comisionado. Esto no era necesario, dijo Batman. Sigue vivo, ¿verdad?, inquirió Goku alejándose. Batman ante eso no dijo nada. Si de milagro logra volver a caminar, le volaré las piernas, dijo por último Goku. Al día siguiente, el comisionado ya se encontraba a salvo, en el hospital con su hija. Goku por su parte había informado del problema a Monel, el cual junto al Saiyajin también estaban en el hospital junto a Dina que ahora se encontraba despierta.
Lo siento Dina, por no haber estado, dijo Goku sintiéndose mal por la situación. No tienes nada de que disculparte, me basta que lo hayas dejado de tal forma, dijo Dina sonriéndole. ¿Qué le hiciste?, preguntó Monel. Lo dejo igual que él me dejó a mí, dijo Dina. Perforé su columna con un rayo de ki, su agujero es más grande, dijo Goku. Diablos, me alegra de tener al ser más poderoso de mi lado, dijo Monel suspirando. Pues lamento decírtelo, pero no lo soy, dijo Goku riendo nerviosamente, haciendo que Dina escupa el agua que estaba tomando y Monel lo mire como si fuera broma. Goku, estos chistes ahora que no estamos en nuestra tierra no me gustan, dijo Dina. Pero no es un chiste, dijo Goku apenado. ¿A qué te refieres?, inquirió Monel. Este Clark que conocimos es muy poderoso, me obligó a combinar el Blue con el Ultra Instinto. Wonder Woman sé que tiene una fuerza por debajo de Clark, pero su estilo de combate debe ser increíble siendo una guerrera. El ki de todos en esta tierra es muy alto. Ese sujeto llamado Darkseid sé que no es tan fuerte ya que Clark le podría patear el trasero, decía Goku, haciendo que Monel trague saliva junto a Dina. Goku, llamó Dina con una mirada seria. Dime Dina, dijo Goku viéndola. ¿Recuerdas lo que te dijimos con Bárbara, verdad? Ahora aplica pero por dos, dijo Dina. Lo sé, no me confiaré ante nadie, y no dudaré en matar si no me deja otra opción, no dudaré, dijo Goku, dejando más aliviada a Dina y a Monel. ¿Sigues sintiendo dolor?, preguntó Goku a Dina. Algo, pero no es nada que no pueda aguantar, dijo Dina. Goku le sonrió y volvió a darle un poco de sus energías, calmando por completo todo dolor. Dios, cuando haces eso, siento que puedo pelear contra Superman, del subidón de energía, dijo Dina, haciendo reír a Goku y a Monel. ¿Qué problemón en el que te metió aquel enano?, dijo una voz que Goku conocía y por primera vez Monel y Dina escucharon. Escucho mujeres. Sé que estoy algo necesitado, pero no loco, dijo Monel mirando para todos lados. ¿Eres tú?, dijo Goku feliz de escuchar a alguien conocido. ¿Conoces esa voz?, preguntó Monel. Dina seguía confundida. Claro que me conoce mi querido Goku, dijo Muerte apareciendo abrazando por el costado al Saiyajin. ¿Y ella?, dijo Dina viendo el accionar de aquella mujer de pelo negro ondulado. ¿Ellos pueden verte?, preguntó Goku. Sí, decidió abrirme un poco y será mejor que guarden el secreto, dijo Muerte mirando a ambos. Claro, dijo Monel, esta mujer le daba miedo. Ella se llama Muerte chicos, es alguien muy fuera de sus entendimientos, dijo Goku sonriendo. Correcto, solo he venido a visitar a mi Saiyajin favorito, ya que es el único, dijo Muerte. Pensé que al estar en otra tierra no tendría contacto contigo, dijo Goku. El cambio de tierras es algo muy insignificante para mí, solo es otro planeta el cual puedo visitar en cualquier momento. Recuerda que todas las almas vienen conmigo, excepto aquellas que mueren en el Olimpo y van con Hades, pero si algo les pasa a esas almas luego de morir, yo soy la encargada de llevármelos, dijo Muerte, dejando asombrados a todos. ¿Y aquellos seres del Olimpo son fuertes?, preguntó con curiosidad, ganándose la mirada de sus amigos. Solo te diré que este Superman que conoces ahora, dudaría de su victoria, tú la tendrías complicada, dijo Muerte sonriendo. Goku rió nervioso. Como veo que aún tienen problemas, yo me voy retirando, solo tengan cuidado, dijo Muerte desapareciendo. Dina iba a preguntarle la historia de cómo la conocía, pero en ese momento un doctor entró con un regalo. Disculpe señorita Dina, tiene un obsequio, no dice nombre de quién, pero es para usted, dijo el doctor dejando el regalo en manos de Monel. Esto es raro, no conocemos a nadie aquí, dijo Dina. Monel con curiosidad abrió la caja, pero la lanzó al suelo al ver una bomba de tiempo junto a una Joker. Goku reaccionó rápido y agarró de la camisa a Monel y lo atrajo hacia él, para luego generar una barrera de ki, protegiéndolos de la explosión. Una bomba ese regalo, dijo Monel recibiendo un zape por parte de Dina. ¿Quién fue?, dijo Goku molesto, estaban intentando matar a sus amigos y no le estaba gustando nada.
Había una carta de Joker, dijo Monel, siendo más que suficiente para que Goku ponga sus dedos en su frente, ordenándole a Monel que cuide a Dima. Luego de eso desapareció. Arkham Asylum. Goku apareció delante de aquel payaso que seguía mirando las puertas de su celda con una sonrisa, mientras estaba en una camilla inmóvil. Su sonrisa se fue al ver a ese sujeto que lo dejó en ese estado. Oh, tu visita es inesperada, no sabía que hacías esas apariciones, no sé tu nombre y tampoco me interesa, y viendo tu rostro que tu amiga recibió mi último obsequio, dijo el Joker volviendo a sonreír. Tú recibirás la advertencia que di el otro día, dijo Goku generando una cuchilla de luz, imitando la técnica que usó cuando era Vegeto. Un tajo en seco se escuchó por fuera de las celdas y una risa agonizante, la cual discernía de todo sentido a los guardias. No creo que sobrevivas a tal pérdida de sangre, dijo Goku desapareciendo. El Joker no emitió más respuesta. Un guardia en ese momento entró abriendo los ojos de par en par, al ver que la mitad del cuerpo del Joker estaba separada, pintando la camilla de rojo. «Llamen a una ambulancia», gritó el guardia, aunque no sabía por qué dijo eso. Fin del capítulo. Bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que les guste, sé que es corto, pero fue una adaptación a esta tierra. Luego de esto ya seguiré con el arco que corresponde, y verán lo que sucede en Tierra 38, solo tengan paciencia, que se vienen cositas.